Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez te preguntaste si la vieja escuela podría triunfar sobre la alta tecnología en un enfrentamiento cósmico? Entremos en la historia. Los alienígenas hablan con incredulidad cuando la ojiva nuclear eludió las defensas de la nave insignia Rheon. El campo de energía no estaba bien equipado para lidiar con nuestro obsoleto arsenal nuclear una vez que la ojiva golpeó la nave insignia. Una vez que una presencia dominante en el sistema solar se convirtió en nada más que chatarra radiactiva, este es Alan Reese, y así es como a veces la fuerza bruta anticuada puede aplastar la nueva y emocionante tecnología. Y así es como derrotamos a Rheon. La sala de guerra tenía el aire de un funeral. Las pantallas parpadean con imágenes de cruceros alienígenas que cortan sin esfuerzo las defensas de la Tierra. El almirante Alan Reese, experimentado y curtido, observaba la ruta que se desarrollaba sin desesperación, con una furia fría que rayaba en la locura. Cada misil avanzado, cada láser. Defensa resultó ridículamente inútil contra la pura supremacía tecnológica del imperio. Rheon. Era como si la humanidad luchase con palos afilados y ondas contra un enemigo que empuñaba cañones de plasma. Los alienígenas habían llegado hace 3 meses, su gigantesca nave escupiendo ultimátum rendición, recursos, rendición, tecnología, rendición, ustedes mismos. La humanidad fracturada como siempre había respondido en su curso habitual, de desafío, negación y absoluta cobardía. No había importado ahora que las fortalezas orbitales ardían y las ciudades se quedaban en silencio. El peso de la derrota colectiva cayó directamente sobre los hombros de Reese. No era así como se suponía que terminara a su lado un subordinado. El teniente Evans expresó la pregunta colgando pesadamente en el aire, señor. ¿Queda algo por intentar? Reese no respondió directamente en su lugar. Su mirada vagó hacia un rincón olvidado donde estaba un gabinete. Dusty. Su contenido eran reliquias del oscuro pasado de la Tierra, planes estratégicos de un acuerdo mutuo, destrucción segura abandonada hace mucho tiempo, pero dentro de esos papeles amarillentos, un pensamiento desesperado comenzó a formarse. Nació de una vida de teoría militar, de una mente acostumbrada a cálculos impensables, pero sobre todo nació de desafío. ¿Recuerdas las historias, teniente, sobre las armas de antes de las nucleares? Evans frunció el ceño. Todos conocen las historias, señor. Las bombas que dividen átomos, envenenan el mundo obsoletas. Afortunadamente, ¿qué pasa con el pulso Reis presionado, sus ojos brillando en la tenue luz, la explosión electromagnética, y si afecta su maldito escudo energético? Era una teoría salvaje, una apuesta científica, pero parecía el último hilo delgado, como una navaja de esperanza, que quedó el ceño del teniente, se profundizó, señor, con el debido respeto. ¿No protegería su escudo contra eso? Quiero decir que detuvo nuestros láseres más poderosos. Eso es porque los láseres son energía contenida, son predecibles. Reis contrarrestó las palabras, saliendo a trompicones con una velocidad que insinuaba una noche de insomnio agonizando por esta misma posibilidad, pero una explosión nuclear altera el mismo espectro electromagnético con el que juegan. Es un caos. Teniente, el tipo de caos que su tecnología podría no haber sido diseñada para manejar. Se dio la vuelta mirando una pantalla holográfica de la nave insignia Rheon, increíblemente elegante, brillando con un poder que aún no habían comprendido por completo. Era su objetivo. El corazón de la bestia, señor, los sistemas de orientación. Evan tartamudeó. Tenemos que prácticamente ciego a los misiles de lava. Y eso es suponiendo que tengas razón sobre el pulso. No hemos usado armas nucleares ofensivamente en siglos. Estoy muy consciente. Teniente Rey, espetó su voz. Se redujo a casi un susurro. Pero prefiero caer peleando que esperar a que nos eliminen uno por uno. Hubo un largo y terrible silencio. El destino de la Tierra, tal vez de toda. La humanidad flotaba en el aire tan pesado y opresiva como el smog que ahora ahogaba incontables ciudades. Todavía una chispa de determinación se encendió en los ojos de Evan,
un reflejo de la fría y desesperada resolución que ardía en el corazón del viejo almirante, que Silo, señor el teniente, enderezó no más preguntas, solo la severa aceptación del deber. La antigua tradición del soldado Reese volvió hacia atrás las líneas grabadas en su rostro, más profundamente en la penumbra. Hay un antiguo complejo de lanzamiento. Siberia alberga uno de 1900, los últimos ICBMS desmantelados, el sistema de objetivos. El sistema no funcionará, que calcular la trayectoria, manualmente resucitado temblorosamente, y tendremos que desmontar la ojiva. No hay necesidad de destrucción masiva, si estamos en lo cierto sobre el pulso. La orden salió una onda de desesperación y actividad frenética inundando el destrozado centro de comando. Era el plan del loco. Una reliquia de una era pasada que volvió a cobrar una relevancia sombría gracias al consejo implacable de la Armada Reon. Pero en el silencio resonante de la sala de guerra, entre las pantallas parpadeantes y los rostros fantasmales de los que pronto morirían, la esperanza la despertó. Fue la táctica más loca y desesperada alimentada por el antiguo instinto humano, que gruñó ante la cara de la extinción si nos hundimos. Los llevaremos con nosotros, bastardos. Siberia siempre se trató de vientos fríos y amargos que asienten en tus huesos. Un paisaje desolado que reflejaba el vacío dentro del alma del almirante Re cuando estaba de pie frente a la torre que alimentaba el Silo. Esta reliquia de la paranoia humana ahora contenía el último pase de Ave María de la humanidad. En su interior había una escena de técnicos del caos controlado que pululaban como insectos sobre el monstruoso ICBM, despojándolo de las computadoras de objetivos modernos en su lugar. Reglas de cálculo y antiguas, las calculadoras mecánicas, resucitaron. Eran herreros de armas que trabajaban con algoritmos, no con ábacos, pero se adaptaron con una determinación sombría que hizo que el pecho de Ri se hinchara con un orgullo retorcido. Trayectoria trazada. Almirante, es una posibilidad remota. Literalmente un ingeniero empapado en sudor informó la voz. Caballo con fatiga. Reis gruñó al observar las crudas cifras. El misil esencialmente se lanzaría a ciegas al espacio. Un tonto bruto apuntó aproximadamente en la dirección del buque insignia Reon. La precisión no importaba. No importaba si su teoría era correcta. La explosión electromagnética de una guerra nuclear detonada en el frente no era la bala de un francotirador. Era una tormenta salvaje que podría freír los circuitos de cualquier cosa en su camino. Voy a lanzar. El ingeniero dudó. Señor, sí, sobre esos satélites civiles. Reese sintió que una nueva ola de agotación lo invadía. Por supuesto, si el misil detonaba demasiado bajo en la atmósfera, la infraestructura de comunicaciones críticas podría quedar atrapada en la lluvia radiactiva. Sus propios ojos en el cielo cegaron si lograran esto. No se puede evitar. Ri ordenó con su voz que no dejara lugar a discusión. Este era el precio de la supervivencia. Pérdidas aceptables. El estratega lo llamó así. Se preguntó si alguna vez podría volver a dormir por la noche. El suelo retumbó, el fuego y la furia rugieron desde el silo. Llevaban el último grito desafiante de la humanidad a la indiferente oscuridad del espacio en la sala de guerra. A miles de millas de distancia mantuvieron su aliento cada satélite militar, cada telescopio capaz de ser enfocado. Hacia el cielo siguió el arma del viejo mundo mientras se arqueaba en su desesperada misión. No habría cuenta regresiva ni música dramática, solo un silencio agonizante que se extendió hasta que se sintió como si el mundo mismo estuviera esperando para exhalar a bordo del Reón. El comandante insignia Bat observar el proyectil primitivo que se lanzaba hacia ellos con diversión, que rayaba en el desdén su elegante cuerpo mejorado, biomecánicamente tenso, no por miedo, sino por la anticipación de un simple exterminio. La humanidad nunca dejó de ser una fuente de fascinación mórbida. Tal salvajismo arcaico le susurró a un subordinado un ser con múltiples ojos y escamas plateadas por piel a las que todavía se aferran armas de visión mientras manipulamos la gravedad misma. ¿Debo interceptarlo, comandante? Parece una amenaza trivial,
El alienígena gorjeó, VTH, agitó una garra desdeñosa. No necesidad de desperdiciar la energía. Déjalo. Acercarse, déjalo. Se hacen ilusiones patéticas como son una cruel sonrisa casi humana deformó su boca plateada. Entonces lo aplastaremos hasta que desaparezca y dejaremos que esa sea la lección final para estas especies, obstinadamente desafiantes. El misil se hizo más grande en sus sensores. Una mota insignificante contra el fondo de estrellas, mantuvo su curso uniforme como si estuviera guiado por algún cálculo primitivo, el REANT observar, esperando el momento para demostrar su tecnología enormemente superior para hacer estallar este acto final de resistencia humana fuera de la existencia con facilidad casual, pero el momento nunca llegó cuando él alcanzó su ápice y comenzó su descenso en lugar de una orden para aniquilarlo. Eso, ETH, escuchó una sola palabra que congeló el mal funcionamiento del centro de comando. La firma de energía de su sistema de protección parpadeó, y luego vaciló una cascada de graznidos confusos y chillidos se estallaron en el puente. Las lecturas se convirtió en un caos, como si alguna ley fundamental de su tecnología se rompió el pulso. Se interrumpió. Egg se quedó mirando como el antiguo misil detonó, no con una explosión que destrozó el planeta, sino con un destello cegador de furia electromagnética. Las chispas bailaron a través de los paneles de consolas, vitales explotaron con furia interna, y los poderosos escudos previamente impenetrables simplemente parpadearon, no una nube de hongo que se había enseñado en el AGMI, sino una gran bola de luz. Los escudos y la armadura. Ren lograron absorber la mayor parte del daño. Sin embargo, sus sistemas se hicieron añicos, crepitando e insensibles en la tierra. Una ola de silencio conmocionado inundó la sala de guerra, rápidamente reemplazada por una oleada de frenesí incredulidad. Las pantallas que habían mostrado el avance inexorable de la flota Reón ahora parpadearon con estática y luego se oscurecieron. ¿Están caídos? El teniente Evans ahogó su incredulidad reflejando la propia Reese del almirante. Reese encontró su voz todavía teñida con el ácido de la muerte. Respiración dar. Mi confirmación llegara a cualquiera en cualquier lugar. Su orden fue seguida por una oleada de actividad, cada tensión de antena sobreviviente buscando alguna señal de la repentinamente silenciada Ren armada, minutos alargados en la eternidad, un limbo entre la esperanza y el aplastamiento. Perspectiva de un amargo respiro. Entonces los primeros informes comenzaron a llegar, transmisiones fracturadas, señales de Mayday, confusas, pintaron una imagen de caos sin precedentes dentro de la flota enemiga. Sus escudos se han ido, repiten, sus escudos se han ido. Una voz crepitó por las comunicaciones. Múltiples fallas del sistema, en todo su control. Espera, están cargando armas, pero están disparando erráticamente, como si no pudiera. La transmisión se cortó en estática. Reese intercambió una mirada con los ojos muy abiertos con Evans. Esto no fue una victoria. Los reanos expuestos y vulnerables atacaban ciegamente. La humanidad había infligido una herida terrible, pero la bestia todavía estaba viva y todavía peligrosa, consigue cada casa, cada plataforma láser. Hemos dejado en el aire. El bramido de Reese resonó en el sala de guerra resucitada. Esto es toda gente. Una oportunidad de contraatacar mientras están ciegos, una oportunidad de expulsarlos de la orden, se expandió como un reguero de pólvora. No había tiempo para la estrategia ni tácticas elegantes. Cada plataforma de armas superviviente, desde los jets retirados apresuradamente de las del museo, hasta los láseres terrestres destinados a la defensa orbital. Focus Skyward era un contraataque desesperado y desigual, pero dentro ardía una ferocidad nacida de la supervivencia de la posibilidad, por mínima que fuera de colecciones, recuperar su mundo.
El comandante chilló de rabia e incredulidad mientras su nave insignia temblaba por el fuego ciego de las consolas de armas. Encendieron el puente una vez prístino, una escena de desorden a su alrededor. El poderoso Armana estaba en ruinas. Las naves chocaron incapaces de mantener la formación con sus escudos caídos. Los sistemas de armas funcionaron mal, disparando ráfagas devastadoras que destrozaron sus propias filas. La elegante eficiencia del Imperio Reano se había destruido en cuestión de minutos, reemplazadas por un pánico de su propia creación. Nunca habían concebido esto. Nunca consideraron que una especie inferior pudiera explotar los mismos fundamentos de su tecnología con tal salvajismo primitivo. Hus, BTH, se dio cuenta con el horror del amanecer. Había sido caída su. Descartaron el arcaico arsenal nuclear de la Tierra como una reliquia, una nota al pie en su conquista. Pero esa nota al pie había reescrito su destino. Control de daños ladró, pero los informes que llegaban eran confusos, llenos de una nueva noe de terror que nunca había escuchado entre su especie. Protocolos de evacuación nave abandonada a las cápsulas de escape. Era una admisión de derrota tan impensable. Beth casi se atragantó al pronunciarlo. El Imperio Reano no se retiró. No huyó todavía frente al espectro de sus naves, lisiadas ardiendo en la atmósfera de la Tierra. Su única opción era un escape humillante en la pantalla holográfica. Los primeros luchadores humanos, rudimentarios, atravesaron el caos de la flota. Reon misiles, volaron hacia arriba, explosiones resonaron entre naves ya dañadas. Fue un asalto desesperado y desorganizado, pero fue suficiente. Los reanos expuestos y abrumadores se convirtieron en presas. Nunca fueron diseñados para luchar una batalla convencional sin la superioridad tecnológica de la que ahora carecían dolorosamente, cuando el centro de comando estalló en llamas a su alrededor. BTH. Gruñó un sonido primario arrancado de su garganta. Alienígena activó su cápsula de escape con un feroz golpe de su garra. Ninguna muerte honorable para él. Solo la vergüenza de la retirada y la amargura de una derrota inesperada se reagruparían, reconstruirían, pero el Imperio Ren recordaría por siempre su arrogancia y el nombre de este primitivo y desafiante mundo tierra. La batalla en órbita fue un caos de fuego y metal. Los combatientes humanos envalentonados por el desorden. Ren se lanzaron entre gigantes lisiados. Fue una lucha desigual. Pero ahora finalmente las probabilidades están hacia la supervivencia en tierra. La humanidad observará con una mezcla de asombro, incredulidad y una oleada primaria de desafío. El almirante Ree se paró en medio de los restos del centro de comando polvo y hollín, cubriendo su uniforme desgastado, pero en sus ojos ardía un fuego nunca visto. En décadas esta no era la victoria. Simplemente el primer paso desesperado, pero era un paso que nadie había pensado posible. Señala todas las unidades. Croó voz caballo, desde gritando. Objetivo naves, insignia. Naves capitales. Cualquier cosa. Central para su comando fuerza. A. Romper para dispersarse. No los aniquilaremos. Pero por Dios, les mostraremos el costo de subestimar a la humanidad. La batalla se desató en todo el globo. Desde búnkeres y submarinos ocultos, armas destinadas a escenarios del día del juicio final, fueron reutilizadas en una lucha por la supervivencia inmediata. Los reanos atrapados en el maelstrom de su propio fracaso tecnológico, se encontraron superados en cada paso. Sus armas eran diseñadas para una dominación limpia y precisa, no para esta brutal y aplastante lucha para la que la humanidad y su larga historia, lamentablemente, habían perfeccionado el arte. Las cápsulas de escape se alejan rápidamente de las flotas en desintegración. Una retirada que ofrecía poco honor y mucho terror aquí y allá. Una última nave Reon desafiante que podría luchar hasta su ardiente fin. Pero la marea había cambiado. La invasión de Reon, preparada para una conquista limpia, había sido embotada, rota y forzada a una lucha humillante
que resonaría en todo el vasto imperio, noticias filtradas, fragmentadas pero gloriosas. Londres resistía desafío, Nueva York resistía una fuerza conjunta en África, había hecho retroceder un incendio en avance, el costo fue insondable, ciudades yacían en ruinas, millones habían perecido, pero el corazón de la humanidad seguía latiendo en un extraño giro de desvanecimiento. La fractura naturalizada de la Tierra había sido su gracia salvadora. No objetivo central, ninguna victoria fácil para el Reón. El planeta y su espíritu habían demostrado ser obstinadamente difíciles de destruir. Las semanas se convirtió en meses. La guerra se transformó de batallas desesperadas a una cacería humanidad maltratada, pero desafío acosada por los desmoralizados restos de Ren. A través del sistema solar, sus acorazados avanzados, una vez intocables, ahora eran objetivos. Lisiados y expuestos, cayeron presa de las tácticas de ataque y destrucción aprendidas en siglos de conflicto entre humanos ellos mismos. El almirante Reese, ahora un símbolo global, en uniformes andrajosos, se encontró a sí mismo. El arquitecto reacio de un nuevo tipo de conflicto. Hubo susurros de llamadas a la venganza, incluso para una contrainvasión. Pero él sabía que ese camino conducía solo a la autodestrucción. No nos convertiremos en ellos. Él argumentó con cansancio en innumerables reuniones de estrategia: atacamos duro, los obligamos a salir de nuestro espacio, pero no los cazaremos a través. De las estrellas hubo murmullos de desacuerdo, pero la palabra de Reese tenía el peso de una palabra dura. Respeto el imperio reano, humillado por una derrota inesperada, pidió la paz. Fue un proceso tenso y fracturado. Embajadores de 100 naciones humanas devastadas se reunieron con los restos del liderazgo. Rehén y la neutralidad estéril de un cráter lunar. No hubo ningún gran tratado, ninguna declaración conmovedora de valores universales. Solo un frío reconocimiento de límites y una sombría promesa de no interferencia. Los reanos dejaron su una vez gloriosa flota cojeando de regreso a los territorios distantes, con un único mensaje escalofriante resonando detrás de ellos. La humanidad estaba fuera de los límites. Las secuelas fueron un derretimiento propio. Un mundo maltratado lidiaba con la tarea monumental de reconstruir la unificación. El almirante Re cumplió con su deber. Se retiró a regañadientes, pero en medio de los escombros de ciudades y sueños, una nueva era estaba tomando forma. Las líneas entre las naciones se difuminaron, reemplazadas por un sentido compartido de resiliencia y una dura unidad. La Tierra tenía 1000 problemas, aún por resolver, conflictos que siempre seguirían los pasos de la humanidad, pero en medio de las cicatrices persistentes, la Tierra miró hacia las estrellas con un cansancio recién descubierto. Llevaban dentro de ellos el recuerdo de la victoria, del día en que una reliquia nuclear salvó un mundo y una lección humillante en el vasto e incognoscible universo. Subestimar a tu enemigo, no por más primitivos que parecieran, era un error que solo cometías una vez que las cicatrices del conflicto de Rion se desvanecerían lentamente visibles, y los contornos fantasmales de las ciudades en ruinas y los ojos cautelosos de una generación criada bajo la amenaza alienígena. El almirante Reese se convirtió en otro capítulo en los libros de historia. Sus hazañas, desvaneciéndose en los mitos cuidadosamente cultivados por un gobierno unificado de la Tierra. La exploración espacial se reanudó, impulsada ahora por la cautela y el conocimiento aleccionador de que el universo albergaba peligros más allá de la comprensión. Primero, su propio sistema solar fue cartografiado con meticuloso cuidado. Luego se enviaron sondas tentativas hacia las estrellas más cercanas. La humanidad había probado la amargura de la casi aniquilación y esta vez estarían preparados. El mayor cambio, sin embargo, fue mucho más sutil. El conflicto, el roce con la extinción, había cambiado algo fundamental en el espíritu humano colectivo.
Las viejas divisiones se suavizaron reemplazadas por un sentido compartido de vulnerabilidad en el vasto cosmos. Las pequeñas guerras disminuyeron a medida que se agotaban los recursos canalizados hacia la defensa y exploración compartidas. Esto no era una utopía. El hambre, la avaricia y las semillas de oro del conflicto eran parte de la condición humana, pero se había producido un cambio innegable. La humanidad había devuelto el reón. En su lugar, ya no era una potencia galáctica, un matón, sino un vecino renuente, mientras que la Tierra y sus colonias prosperaban con una nueva tecnología que habían empalmado de los reón. Los mismos reón eran una sombra de una gran civilización. La Tierra fue la primera en estirar la mano de la diplomacia para ser el hombre más grande, se podría decir, para evitar un colapso total y una civilización destinada a la guerra civil y la ruina. La Tierra nunca les permitiría recuperar su superioridad militar, pero tampoco les permitiría caer en la ruina. Un oso acorralado siempre puede romper al objetivo equivocado en represalia. Música.